Bueno, buenas tardes. Todavía faltan unos minutitos para empezar la jornada, así que bueno, les pido un poquito de paciencia para que se puedan ir incorporando todos los espectadores y gente que quiera escuchar la charla. Gracias. Bueno, faltan unos minutos nada más para empezar la jornada. La verdad que tenemos 500 inscriptos y es un gran número en estos momentos que tenemos tantos eventos simultáneos. Y bueno, quiere decir que el tema realmente moviliza y es un tema que le damos la importancia que merece. Así que en unos minutitos empezamos, así todos podemos compartir la actividad. Gracias. Un minutito más y ya comenzamos. Bueno, vamos a empezar la actividad, así también respetamos los plazos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sergio Daniele, soy médico oncólogo y quiero darle la bienvenida a esta tercera jornada de actualización y concientización sobre el cáncer de mama. Bien. Primero quiero agradecerles por participar, la verdad que es fundamental la participación en esta actividad, que en este caso nos encuentra en formato virtual, dado las obvias razones que venimos transitando durante este año. Quiero agradecer al Hospital Italiano, a la Clínica Bres y a la empresa Grienzu por el apoyo para lograr esta jornada. El cáncer de mama es una enfermedad frecuente, afecta a más de 21.000 personas por año en Argentina, 21.000 mujeres por año en Argentina, y se estima que a la edad de 85 años, una de cada 8 mujeres va a presentar la enfermedad. Pero así, como decimos que es una enfermedad de alta incidencia, es una enfermedad curable, y eso es gracias al diagnóstico precoz y a los mejores tratamientos con los cuales contamos médicos y quirúrgicos. Y el concepto de enfermedad curable también es importante, que es una enfermedad prevenible en un porcentaje de los casos. Digamos, hay variables modificables que nosotros podemos actuar para reducir su incidencia. Y esta es un poco la idea de esta jornada. Charlar sobre los aspectos que se pueden realizar para disminuir la incidencia de cáncer de mama y aumentar su tasa de curación. Y para eso vamos a realizar una actividad en la cual tendremos importantes disertantes que se dedican al tema de nuestro equipo de salud. Vamos a contar con la posibilidad de escuchar a la doctora Ana Laura Carlini, que es médica oncóloga del Hospital Italiano de La Plata y de la Clínica Bres, y que se dedica a cáncer de mama y asesoramiento familiar. Vamos a escuchar al doctor Francisco Terrier, que es médico cirujano, mastólogo, también de la Clínica Bres y el Hospital Italiano, y miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Y vamos a escuchar a la doctora Cristina Billinger, que es médica especialista en nutrición, es jefa de nutrición del Hospital Italiano y coordinadora de su fellowship. Y a Santiago Zángara, que es licenciado y profesor en Educación Física y Deporte, y tiene un posgrado en
medicina del deporte. Bueno, la jornada va a tener los siguientes puntos. Primero va a hablar la doctora Ana Laura Carlini para hablar qué debemos saber para prevenir el cáncer de mama. Luego va a hablar el doctor Francisco Terrier cómo realizar el autoexamen mamario, cuándo consultar al mastólogo. La doctora Cristina Billinger hablará sobre nutrición y hábitos saludables en la prevención del cáncer de mama. Y finalmente Santiago Zángara hablará qué impacto tiene la actividad física como estrategia de prevención. Y ustedes pueden hacer preguntas a través del chat o a través de preguntas y respuestas, y nosotros al final contestaremos esas preguntas y podremos resolver las dudas que se presentan. Ahora, como para romper el hielo, vamos a hacer una encuesta, que si se puede compartir, por favor. La idea es que ustedes puedan responderla y ver cuál es la... No sé si ustedes están viendo la pregunta. Tomamos unos segundos para poder contestarlas y ver si tenemos un resultado. Bien, las preguntas van a ser anónimas, así que no hay problema. Bien, damos ya por finalizada la encuesta, a ver si tenemos un resultado. Bien, y la pregunta era, ¿cuál es el principal motivo por el cual consideran que algunas mujeres no realizan los estudios mamarios para detección precoz del cáncer de mama? Y el 42%, de forma muy interesante, dijo que la principal razón es la falta de información precisa sobre el beneficio del diagnóstico precoz. Bueno, esta jornada, como les decía, es para trabajar los aspectos que podemos modificar nosotros, como sociedad, como comunidad, para disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer de mama. Así que la primera charla la va a dar la doctora Ana Carlini, que va a hablar sobre qué debemos hacer para prevenir el cáncer de mama. Adelante, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sergio, por la presentación. Bueno, la charla se titula ¿Qué debemos saber para prevenir el cáncer de mama? Creo que como primer pregunta nos hacemos, ¿qué sucede al escuchar hablar sobre el cáncer de mama? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos preguntamos? Sin dudas, empiezan a aparecer un montón de imágenes de aquellas mujeres que conocemos que atraviesan el diagnóstico de un cáncer de mama. También nos preguntamos cómo hay que hacer las maniobras como para detectarlo en forma precoz, cómo revisarnos, cuáles son los elementos o los métodos de diagnóstico para poder arribar al diagnóstico en forma temprana, si hay factores de riesgo y cómo podemos prevenirlos, cuáles son estrategias de prevención, si hay algún factor o algún carácter hereditario en la cuestión del cáncer de mama, y cuáles son los potenciales tratamientos terapéuticos en caso de diagnosticarse el tumor. Entonces, para prevenir el cáncer de mama, ¿qué debemos saber? Debemos principalmente saber qué es el cáncer de mama, si hay más de una clase de tumor mamario, cuáles son los factores de riesgo, a qué tenemos que prestar atención, y cómo impactó la pandemia por coronavirus en la prevención del cáncer de mama. Sin dudas, uno hace una búsqueda rápida y nuestro gran buscador es el Dr. Google. Entonces empezamos preguntándonos qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente en la mujer. Y ocurre cuando las células del tejido mamario comienzan a crecer en forma anormal y se dividen más rápidamente que las células sanas, formando así nódulos o distintas áreas en el tejido mamario, pudiendo según la evolución afectar ganglios u otros órganos. Este es un diagrama de todo el mundo, en el cual podemos ver que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en los distintos continentes. La segunda pregunta que nos hacemos es si hay más de una clase de tumor mamario. Y para ello, primero debemos saber si todos los nódulos mamarios son un cáncer.
La respuesta es no, porque tenemos patología benigna o nódulos benignos, que es la patología más frecuente en la mujer. Y tenemos nódulos malignos o el diagnóstico de un cáncer de mama. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Lo clasificamos según distintas variables, según los resultados de la biopsia, según el estadio clínico y según los antecedentes heredofamiliares. Comenzamos con los resultados de biopsia. En los resultados de biopsia podemos encontrar que hay un carcinoma in situ o un carcinoma infiltrante. Según el tipo de célula afectada, puede ser un carcinoma ductal o lobulillar, entre otros tipos de histologías. Según la presencia o no de receptores, estos receptores son como unas proteínas que están sobre la membrana de la célula del tejido mamario. Y según presenten o no los receptores de estrógeno, progesterona, HER2, también es importante el grado histológico y el índice de proliferación. En cuanto al estadio clínico, es muy importante hacer un buen interrogatorio y además hacer un buen examen físico para poder determinar si hay, o sea, identificar el tamaño del nódulo, si hay afectación ganglionar y afectación de otros órganos. Pero muchas veces no es suficiente con la evaluación clínica, sino que también tenemos que complementar con métodos de estudio, que incluimos mamografía, ecografía, y también algunos estudios para caracterizar el resto del cuerpo, como son la tomografía, el centellograma y la resonancia. También podemos clasificar el cáncer de mama según los antecedentes heredofamiliares. Podemos dividir que hay un cáncer de mama esporádico, un cáncer familiar y un cáncer hereditario. Sin duda mi mamá, que es profe de matemáticas, se debe estar preguntando cómo hago yo las cuentas y los porcentajes, pero bueno, son porcentajes estimados. El cáncer esporádico constituye el cáncer más frecuente y es entre el 70 y 80% de las veces de diagnóstico de cáncer de mama. Como podemos ver, este es un familigrama en el cual identificamos el primer caso de cáncer de mama en la familia. Y los factores más importantes son los factores medioambientales, los genéticos y los factores personales. Podemos especificar también un cáncer familiar en el cual, además de un diagnóstico de cáncer de mama en la familia, podemos identificar otros tipos de diagnósticos oncológicos a distintos tumores y con presentaciones a distintas edades. Por último, el cáncer hereditario, que constituye el 5 al 7% de los diagnósticos de cáncer de mama. ¿Qué significa? Que 5 de cada 100 personas con diagnóstico de cáncer de mama pueden estar dentro de síndromes hereditarios. Los tenemos que sospechar frente a la presencia de diagnósticos de tumores de mama en edades jóvenes, o la presencia de tumores bilaterales, o segundos tumores de mama, la presencia de un diagnóstico de un cáncer de mama en el hombre, familiares de primer y segundo grado con cáncer de mama, u otros tumores asociados a los síndromes de cáncer de mama hereditario, según la ascendencia, y sin dudas, todo esto se hizo mucho más famoso y conocido a punto de partida de Angelina Jolie, que ella realizó el estudio genético a través del diagnóstico de su mamá, hizo el estudio genético y con ello después determinaron los pasos a seguir o las estrategias de reducción de riesgo. Entonces, si nos preguntamos, ¿hay más de un tipo de tumor de mama? Sí, porque clasificamos con estos parámetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todos los tumores de mama son iguales, por lo tanto, sugerimos que no debemos comparar un tumor o una paciente con otra. ¿Por qué? Porque no hay un único tratamiento ni una forma única de seguimiento. Siguiendo con las interrogantes, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo los podemos clasificar en aquellos no modificables y modificables. Dentro de los no modificables, si bien no podemos evitarlos, son importantes conocerlos, tanto los pacientes como los médicos. Así que si hay estudiantes de medicina, tenemos que interrogar sobre estos factores de riesgo. Los factores modificables son aquellos que podemos evitar o modificar. ¿Qué quiere decir? Que podemos disminuir el riesgo de cáncer de mama. Dentro de los no modificables tenemos que enunciar el sexo, la edad y los antecedentes personales y familiares. El sexo, ¿por qué? Porque sabemos que es una enfermedad que afecta a mujeres mayormente, si bien alrededor del 1% puede afectar a varones. Sabemos que en cuanto a la edad, el promedio de diagnóstico es en edades cercanas a la menopausia. Si bien en los últimos años se ha observado que a nivel mundial aumentó el diagnóstico en edades más tempranas. Y esto podemos explicarlo porque han aumentado también las consultas y la adherencia de las pacientes a las consultas tempranas,
hay más información, hay mejores métodos diagnósticos, se sabe también más sobre los síndromes hereditarios. Entonces todo eso también hace un aumento de diagnóstico en edades más jóvenes. Dentro de los antecedentes personales o familiares es muy importante indagar sobre la ascendencia, las edades de diagnóstico y los tipos de tumores en la familia. Los antecedentes ginecobstétricos también son muy importantes. Dentro de los factores modificables tenemos que mencionar al tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Podemos identificar que estos factores de riesgo, si nosotros hacemos un cambio de estrategia, sin dudas podríamos impactar en el riesgo del cáncer de mama. No voy a interiorizar en estos temas porque va a haber próximas charlas sobre la parte de la actividad física y sobre la dieta, pero sin dudas, haciendo una modificación en estos factores de riesgo podemos prevenir el cáncer de mama, como así también todo el resto de los tumores, y no solamente tendríamos impacto en el cáncer, sino también tendríamos un impacto en los factores de riesgo cardiovasculares, en la salud ósea, y también los factores, son factores que podrían también generar trastornos endocrino-metabólicos. Entonces, una buena fórmula que podríamos incorporar es agregar actividad física, agregar una dieta saludable, disminuir el consumo de tabaco y disminuir la ingesta de alcohol. ¿Qué tenemos que prestar atención? Para prestar atención primero tenemos que conocer bien las características de las mamas, para luego poder identificar si aparecen estos signos o síntomas, y frente a la aparición de alguno de ellos, consultar en forma inmediata al médico. Frente a la aparición de endurecimientos, hendiduras, retracción del pezón, masa sobre la mama o sobre el área ganglionar, aparición de abultamientos, enrojecimiento sobre el área de la mama o el pezón, crecimiento de venas, cambios en la forma de la mama, o que haya asimetría con respecto a la contralateral, presencia de hoyuelos, secreción serohemática por pezón, piel de naranja o erosiones o ulceraciones cutáneas. Frente a la aparición de algunos de estos hallazgos, es muy importante la consulta. Por último, la pregunta que nos hacemos es cómo impactó la pandemia por coronavirus en la prevención del cáncer de mama. Sin dudas, este año es un año atípico, en el cual se generó un quiebre y un cambio de nuestro día a día, tanto en los aspectos psicosociales, en los aspectos culturales, laborales, económicos, pero sin dudas ha generado una brecha, una barrera, ¿sí? Una barrera de muchos pacientes o de la población al acceso al sistema de salud, ya sea por dificultad para poder trasladarse, como también por el miedo que ha generado esta pandemia. Sin dudas ha aumentado, han disminuido los controles y los chequeos y el acercamiento del paciente al sistema de salud. Nosotros tuvimos que hacer modificaciones, como así la mayoría de todas las instituciones, hubo que hacer modificaciones edilicias, modificaciones en el uso del equipamiento de protección personal, como también cambiar las prioridades de las distintas habitaciones o habitáculos de las instituciones, y también incluso las actividades académicas han sido modificadas. Hemos cambiado la actividad presencial por actividades virtuales y los ateneos virtuales. Pero los números que más impactan son la disminución en el número de consultas. Hasta un 55% han disminuido las consultas ginecológicas, 48% las consultas mastológicas, y este dato es un dato que nos preocupa o genera incertidumbre sobre la disminución de la realización de las mamografías. Hasta un 65% han disminuido a lo largo de este año. Como para concluir, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y multifactorial, y más allá de su prevalencia, gracias a los avances científicos y tecnológicos, se han logrado mejorar las estrategias de prevención y aumentar las tasas de curación. Muchas gracias por su atención. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Ana, por la charla excelente. Y ahora voy a dar paso al doctor Francisco Terrier para su charla cómo realizar el autoexamen mamario y cuándo consultar al mastólogo. Gracias, Francisco. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En que voy compartiendo la pantalla.
Confírmenme si se ve bien. Sí, se ve, Francisco. Falta. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, los saludo de nuevo. Muchas gracias por la invitación, pero son, digamos, todos compañeros, ¿no? No es una invitación externa. A todo el personal de BRES, del italiano, y también a Irienzu por apoyarnos en la actividad. A mí me pidieron que hablara de cómo realizar el autoexamen mamario y cuándo consultar al mastólogo. Estas dos cosas se relacionan también con los estudios mamarios, ¿no? Por eso yo, como 3 temas así centrales, recordaba acá el propósito de la jornada, que es lo central, ¿no? Informar y concientizar sobre la prevención, y decía que me iba a centrar en el autoexamen mamario, en los estudios de control y en la consulta al mastólogo. Del autoexamen mamario hay escrito y dibujado o graficado infinidad de métodos y de alternativas, y en realidad todas son, cuando están bien hechas, todas son válidas y todas son muy parecidas, ¿no? Hay una cosa que siempre hay que recordar del autoexamen. El autoexamen mamario es muy importante, es una recomendación básica para todo el mundo, para todo nivel, todo país, ¿no? Pero hay que pensar que el autoexamen mamario ya no es un diagnóstico tan precoz. Si hablamos de autoexamen, de palparlo, quiere decir que, bueno, que se está tocando. Esto se contrapone con los estudios que después vamos a mencionar, que tienen como finalidad diagnosticarlo antes todavía. Entonces eso es más precoz. Por eso el autoexamen es muy importante, y la función central es que una mujer, cuando detecta alguno de los signos que podamos ver, consulte rápidamente. Pero si lo está detectando por el autoexamen, ya es como que es un poquito más tarde. Por supuesto que igual es preferible diagnosticar en el autoexamen un nódulo de 2 centímetros y no un nódulo de 4. Así que la forma en que se hace, la periodicidad, la habilidad o el entrenamiento de cada uno para hacerlo es importante. El autoexamen comienza con un primer paso que todavía no es la palpación, que es la inspección. Se recomienda hacerlo frente al espejo, se recomienda hacerlo parada de frente, haciendo como en el primer dibujo, fuerza con los brazos hacia adentro como para tensar los músculos. Eso permite que se ponga en evidencia más fácilmente alguna retracción de piel, algún pocito, algún hoyuelo, como dicen, ¿no? la mayoría de las publicaciones. Después también levantar los brazos, eso ayuda a ver sobre todo la parte inferior de las mamas, que a veces en las mamas péndulas puede quedar un poco tapada y no verse bien. Después se llega al momento de la palpación, que se puede hacer sentada, se puede hacer parada. Se recomienda en general hacerla acostada. Si uno es muy detallista, se puede poner una almohadita, un almohadón sobre el hombro de ese lado, pero básicamente acostada en forma derecha, sin distorsiones del cuerpo, es fácil hacerlo y es una forma apropiada. Tiene que abarcar toda la mama, y también llegar, como vemos en el cuarto de los dibujitos, llegar a la axila. La forma de hacerlo en la mama, también, como decíamos, hay una revista que dice para un lado, otra que dice para el otro. Se ha descrito en forma vertical, en forma horizontal, en forma circular, de afuera para adentro, de adentro para afuera. Lo bueno es, como ya dijimos, que abarque toda la mama, adoptar una forma y repetir siempre la misma, y que sea ordenado. No podemos estar saltando de un lugar al otro y olvidarnos de un pedazo, de un sector de la mama. Y en el primer dibujo que seleccioné, grafica un poco una forma en la que se tiene más sensibilidad, se es más perceptivo en los dedos. Siempre un error es hacerlo como con la punta de los dedos, no, tiene que ser más con la yema, apoyando con firmeza, con cierta presión. Si es muy suave no tiene utilidad, si es muy fuerte tampoco, y se pierde algo de sensibilidad, con pequeños movimientos circulares, como decíamos, con la yema de los dedos. Y de esa forma volvemos a estos 3, de alguna de ellas, pero abarcando toda la mama. Yo en particular prefiero, y así en el consultorio, hacerlo como por partes. Una parte, como se dice, como en 4 sectores, ¿no? Una parte interna y superior, otra interna e inferior, bueno, la tercera, la cuarta, y como
habíamos visto anteriormente, llegar bien a la axila, recordando que la mama no es algo redondo, así en este sentido, sino que tiene una prolongación que va hasta la axila, y después se finaliza con el sector de los ganglios. En el autoexamen mamario se busca signos o síntomas o cosas, para ser más sencillo, que después vamos a enumerar. Acá quería recordar una pregunta que siempre surge: ¿desde cuándo y hasta cuándo? Tanto para el autoexamen como para los controles. Pero hablando del autoexamen, no es para la infancia, pero ya desde la adolescencia, desde el comienzo de la menarca, aunque en general ahí no va a aparecer patología, pero es un buen momento para tanto las madres a sus hijas, el ginecólogo infanto-juvenil, a las pacientes nuevitas que recién empiezan a consultar, las empiecen a educar y a formar en el autoexamen mamario como concepto, en cuándo hacerlo y en cómo hacerlo, que es lo que estamos viendo recién. Y hasta cuándo, en realidad es para siempre, no hay una edad de vencimiento, una edad a la que se diga: a partir de ahora, señora, no se revise más. El segundo dibujito acá, este amarillo, es sacado de una página muy conocida, de una fundación que dice Conozca sus limones. Ese es el nombre, muy curioso, pero en definitiva todo tiende a lo mismo, ¿no? a la educación de las pacientes. Esto es para la paciente premenopáusica, ¿no? Mientras la paciente tiene sus ciclos menstruales presentes, se recomienda hacerlo, más o menos esto grafica un ciclo de 30 días, esta es la menstruación. Una vez que finaliza, o sea, en el menstruo inmediato, es cuando la mama está más fácil de palpar, menos sensible, con más nitidez se puede identificar algo, y eso también permite en la paciente que está menstruando tener esa periodicidad mensual. La paciente que ya está en su menopausia, postmenopausia, bueno, tendrá que seleccionar una fecha y lo puede hacer en cualquier momento. Con la paciente premenopáusica, eso no solo le da el mejor momento para hacerlo, sino que la ordena para hacerlo periódicamente. Hoy en día, y esta fundación tiene una, como hay muchas otras, hay aplicaciones online, aplicaciones de teléfonos, de smartphones, que permiten suscribirse, y la misma aplicación recuerda cuándo hacer el autoexamen, recuerda cuándo hacer la mamografía. Algunas de las más avanzadas hasta ahí mismo conectan y dan la geolocalización de los centros de mamografía más cercanos, así que hay elementos tecnológicos que ayudan cada vez más como para que esto sea un hábito menos olvidable, ¿no? Algo mostró la doctora Carlini, pero cuando hacemos el autoexamen lo recuerdo, digamos, ¿qué buscamos? ¿Es hacerlo por hacer? Tenemos que saber qué buscamos, o por lo menos conocer cuáles son las posibilidades. Esto es algo muy común que uno escucha a diario en el consultorio, las pacientes, las mujeres que dicen: yo no lo hago porque no sé. Y es verdad, nadie sabe. Si nadie se habitúa a hacerlo, nadie va a entrenarse como para cumplir con una de las funciones de esto, que es conocer la habitualidad de cómo son sus mamas. Siempre se dice: ¿quién mejor que uno mismo para conocer sus mamas? Mejor que el médico, ¿no? Entonces, la mujer tiene que tener esa identificación con sus mamas, de decir: esto es normal o esto es habitual, y el día que aparece algo distinto, muchas veces no va a ser signo de algo malo, pero si es que puede llegar a serlo, la mujer tiene que por lo menos identificar como para decir: esto no es normal, esto no es lo de siempre, no es lo de todos los meses, no es lo de todos los días. Entonces le presto más atención, y bueno, si es significativo, por supuesto, consultar. Nódulo, dureza, pelotita, hay sinónimos, pero en definitiva es el primer signo que mostramos acá en este dibujo. Cuando la paciente palpa algo de esas características, que es el síntoma más frecuente, debe consultar. Cuando hay una retracción cutánea, un tironeamiento, un pocito, la piel que se mete para adentro, también a veces puede asociarse con que se palpa el nódulo por debajo de esa retracción, o simplemente ver la retracción también es un motivo para consultar. El enrojecimiento más global, más amplio de una buena parte de la mama, es un motivo, generalmente se acompaña un aumento del tamaño de esa mama, es un motivo como para consultar. Cada uno de estos síntomas y los próximos hay que, digamos, es difícil ponerlo en números, pero hay que darle una cierta medida.
cuando hablamos de enrojecimiento no es un folículo piloso que se pone coloradito y por eso tenemos que consultar, ¿no es cierto? La piel de naranja, el dibujo lo grafica así, pero en realidad no tiene que ver con el color naranja de la mama, sino es una característica de la textura de la mama, que después lo vemos en una foto real. Es una piel gruesa, edematosa, con pocitos que da el aspecto de esa cáscara, ¿no? De esa piel de naranja. Es un síntoma raro de una variedad de cáncer mama, pero que puede estar dentro de la presentación inicial de esta patología. La retracción del pezón lo mismo, el pezón que se mete para adentro, que se introduce y que queda, que persiste. Bueno, no hay que demorar y consultar. El derrame por el pezón, en particular, este también hay que darle su justa medida. No hablamos de una gotita transparente o amarillita o blanquita que ocasionalmente sale, sino que hablamos del derrame sanguinolento, se dice, derrame hemático, derrame de sangre en definitiva, ese rojo más brillante, ¿no? Eso sí es un motivo de consultar, porque si bien no siempre es algo malo, no siempre se relaciona con algo oncológico, en general se relaciona siempre con una patología, ¿no? Con alguna alteración de la mama, que también hay causas benignas, ¿no? La cascarita del pezón es lo mismo, ahora vamos a ver una foto real, no es una costrita de 1 milímetro, sino una alteración un poco más significativa, otra forma de presentación rara, pero que existe como presentación del cáncer de mama. Y finalmente, como ya vimos en la metodología del autoexamen, al llegar a la axila, también uno por ahí no sabrá si es un ganglio, pero digamos, una dureza, un nódulo también axilar, que generalmente se trata de un ganglio, puede ser una manifestación, no siempre, repito, pero puede ser una manifestación importante como para no obviar la consulta de un ganglio relacionado con un cáncer. Estos son entonces los principales motivos de consulta si se presentan cuando uno hace el autoexamen. Bueno, el nódulo, como decíamos, es el más fácil de describir. Después, la paciente no va a hacer el diagnóstico si el nódulo es más blando, si es más duro, eso ya es para la consulta. Pero cuando se palpa un nódulo, siempre se consulta. La piel de naranja es esto, no es el color naranja, en general se le llama así, pero en general es más por el aspecto, la piel edematosa, ven acá, en toda esta zona, ese pocheado, esos que se pronuncia, tiene ese edema de la piel como marca el corpiño, y el color no es naranja, sino en general es más rubor, un color rojizo de la mama. El derrame que decíamos, verdaderamente de sangre por el pezón, y lo de la cascarita o costra en el pezón es esto, no algo así, un puntito, sino un poco más generalizado y persistente. No hay que demorar 3 meses, por supuesto, hay que consultar. Estudios de control, algo dijimos, ¿no? La idea de los estudios es encontrar lo que pueda haber en la mama antes que se palpe. Entonces, se supone que la mayoría de las patologías se pueden, en pacientes que hacen sus estudios periódicos, se pueden encontrar. Así todo, hay cosas que por ahí no ven los estudios. Si uno hace los estudios anuales, ese eczema o esa cascarita en el pezón no se ve en la mamografía, no se ve en una ecografía. Y si aparece, uno o el médico va a hacer más una cuestión visual, una cuestión de la inspección que de la palpación o que de un estudio. El estudio por excelencia para realizar los controles mamarios siempre fue y sigue siendo la mamografía. Es un estudio que no se puede obviar. La ecografía, un poquito más chica ahí, pero casi del tamaño de la mamografía, como para graficar lo que pasó en los últimos años, fue evolucionando, fue mejorando y fue ganando cada vez más terreno. Y hoy podríamos decir que casi alcanzó a la mamografía. Igual no es una cuestión de competencia entre un estudio y otro. Muchas veces se pregunta qué estudio es mejor, qué ve más cosas, y en realidad eso ya no se analiza más. Prácticamente en medios en que se ponen de los dos estudios, cada vez más se asocian, van los dos casi a la par. Hablando de estudios de control, otra cosa es el estudio de una paciente que presenta uno de estos síntomas y que consulta por ese síntoma, y que ahí sí habitualmente se realizan los dos estudios. ¿Cuándo consultar a mastólogo? Como punto final, y para no olvidarme, en el anterior también hablamos de cuándo los estudios. Hay un concepto que es el más difundido en todo el mundo, uno puede encontrar alguna
sugerencia diferente, pero es la mamografía una vez por año a partir de los 40 años, y a partir de ahí mantenerla periódicamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, es discutible. A los 95 años por ahí no, es mientras uno esté bien y pueda consultar, se hace, pero no hay una fecha para dejarlo. Algunas normas por ahí sí han puesto hasta los 75, son discutibles. Hoy la expectativa de vida de una mujer sana a los 75 es de muchos años más, así que yo por ahí no adheriría tanto a un momento para dejarlo. Entonces, mamografía una vez por año a partir de los 40 años, siempre. Y lo último, ¿cuándo consultar al mastólogo? Me habían pedido en el título. Bueno, 2 palabras. ¿Qué es un mastólogo? Mucha gente lo sabe, pero a veces se pregunta, se comenta, no sabía que era una especialidad, no sabía que existía. El mastólogo es un cirujano general o un ginecólogo general que se vuelca, que se forme, que se dedica posteriormente a la mastología, que es una especialidad que se ocupa de todos los aspectos mamarios, no solo de la enfermedad, sino también de la salud y de la prevención mamaria. Eso es importante. En cierta forma se dice como que somos el clínico y también el cirujano de la mama, ¿no? Entonces, ¿cuándo consultar al mastólogo? Si es porque detectamos alguno de los signos que vimos recién, siempre. No hay un motivo para no consultar. Sí, la importancia de ese signo, ya decíamos, no es un puntito rojo, pero un motivo que nos preocupa, que nos parece que llama la atención, siempre. Sin urgencia, pero sin demora, consultar. Fuera de que haya un síntoma, lo que es el verdadero control es consultar sin ningún síntoma, o sea, en forma asintomática, una vez por año, a partir de los 40 años, también siempre, y en general eso después lo va a indicar el mastólogo, pero se acompaña de los estudios correspondientes. Y una consulta cada vez más frecuente, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares, y que en general se hace antes de los 40 años, es una consulta de base, se dice, para evaluar el riesgo, y a partir de ahí, teniendo en cuenta las características personales de cada uno y los antecedentes familiares, el mastólogo es el que por ahí va a proponer a esa paciente sus controles, cada cuánto, desde qué edad y con qué tipo de estudios. Lo de los estudios con la edad también tiene una cierta variación, pero como para no confundir, hablando de estudios, es mamografía sí o sí a partir de los 40 años. Y eso, repito, lo debe decidir o sugerir el mastólogo o el especialista con lo que se acompañe esa posible asociación a la mamografía. Ya dije, muy fuerte con la ecografía. Todo esto persigue un principal y casi único fin, que es el diagnóstico precoz. Y no es diagnóstico precoz porque sí, porque sea mejor, porque se nos ocurre diagnosticar algo que esté, como se dice, en un estadio 1 que en un estadio 3. Esto se relaciona con el tamaño, se relaciona en definitiva con el avance de la enfermedad, y se relaciona con la curación. Si comenzamos desde este punto inicial de estadios 0, estadios 1 pequeños, donde se cura prácticamente todas las pacientes, en la medida que avanza, este porcentaje de curación va en descenso. Por supuesto, con estadio 3, como se dice técnicamente, puede ser curable, y de hecho la mayoría lo son, pero es mejor no solo porque sea más curable, sino porque se puede curar con una menor extensión en cuanto a agresividad de la cirugía y agresividad de los otros tratamientos complementarios, curar más pacientes con menos tratamiento. Eso es casi lo fundamental de esta charla, sí, y de todas las campañas de todos los octubres, y de este octubre también, igual que todos los años. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, Francisco, te dejo mucho la disertación. Les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas a través del chat, o de preguntas y respuestas, y al final de las 4 charlas vamos a contestarlas. Así que la próxima charla la va a dar Cristina Billinger. Cristina. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? No me veo. Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, tenés que compartir. Buenas tardes. Es un gusto volver a participar de estas charlas de prevención de cáncer. Siempre es lindo hablar de prevención.
Yo lo que me propuse es aclarar algunas dudas, pero sobre todo desafiarlos a que detecten cuáles son sus factores de riesgo y se animen a tomar la iniciativa para poder identificarlos y tratar de disminuirlos, que se puede. Bueno, lo primero que les quiero contar es que la formación de un cáncer es un proceso múltiple y muy complejo, en el cual las células tumorales deben superar y evadir muchos mecanismos genéticos de control que están establecidos por el cuerpo humano. Estos mecanismos de control en general tienen que ver con la afectación de la regulación y del control del crecimiento celular. ¿Y qué lo determinan? Generalmente están determinados por factores de riesgo ambientales y por factores de riesgo del estilo de vida. En Argentina el cáncer de mama, como lo dijo hoy Sergio, es el de mayor ocurrencia, más de 21.000 casos al año, el 17% de todos los cánceres malignos y 1/3 de los cánceres femeninos. Cristina, Cristina, tenés que compartir la pantalla, no estás compartiendo. Perdón. Pero se escucha, ¿no? Sí. Se escucha perfecto, pero te vemos a vos en el video. Perdón. No pasa nada. ¿Ahí está? ¿Ahí se ve? Sí. Ahora sí, tenés que... Perdón. Bueno, se ve la presentación. Bien. Bueno, entonces, para continuar, entonces, ¿cómo vamos a estudiar cómo estudiamos esta interacción entre los factores genéticos con el consumo de alimentos y nutrientes? Bueno, en la nutrición surgieron dos especialidades nuevas, la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética estudia la respuesta específica de cada individuo a los componentes de la dieta debido a sus variantes genéticas. Y la nutrigenómica estudia cómo los nutrientes modifican la expresión de los genes. Esto es importante porque tenemos que saber, a partir de este concepto, de que no a todos nos va a afectar de la misma manera una anoxa o una exposición a algún factor, sea de un alimento, sea de un factor externo nocivo. Esto tiene que ver con todas las patologías. Otra cosa importante para tener en cuenta, para empezar a hablar de cómo afecta los patrones nutricionales, es importante hablar de esto, ¿no? De patrones. Los estudios epidemiológicos, lo que se llevan, las conclusiones, se llevan a cabo por estudios de grandes poblaciones durante mucho tiempo. Y entonces no se puede hablar de un alimento en específico o un nutriente en específico, ¿sí? Se estudia eso en laboratorio y se pueden llegar a tener determinaciones, pero los patrones alimentarios son los que se estudian. Entonces un patrón alimentario, consciente o inconscientemente, va a sintetizar el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos, prácticas asociadas a la alimentación, heredadas o aprendidas, y que son compartidas por individuos de un mismo grupo social determinado y dentro de una cultura generada a lo largo del tiempo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque uno siempre escucha, ¿no?, hablar de este alimento en particular puede curar o puede producir cáncer, ¿sí? Hablemos de patrones y hablemos de influencias individuales. Cuando se estudia entonces en estas poblaciones los factores que causan el cáncer, hoy lo habíamos dicho más temprano, el 90-95% de los causantes del cáncer, en general estoy hablando, se deben a factores ambientales. Y como ya dijimos, el alcohol es uno de los factores, el tabaco, la obesidad, fíjense, 10 a 20% tiene de injerencia en los causales, y la dieta se lleva al podio, 30-35%. En tanto, la genética, fíjense que es solo el 5% lo que va a influir en los causales del cáncer.
Si hablamos entonces de ambiente y de estilo de vida, tenemos que hablar de hábitos. Y si hablamos de hábitos, tenemos que hablar de nuestro comportamiento. Los 5 principales riesgos para la salud están relacionados con el comportamiento y la alimentación. Un gran porcentaje de enfermedades no transmisibles son prevenibles y comparten los mismos factores de riesgo. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Hablamos de la diabetes, hablamos del colesterol, de la hipertensión arterial y también del cáncer. Miren, los factores que causan el 30% de las muertes por cáncer se atribuyen a la falta de actividad física, que lamentablemente en Argentina, en la última encuesta, nos da que tenemos 65% de sedentarismo, ya le estoy dando pie después a Santiago, el consumo de tabaco, la ingesta excesiva de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, el bajo consumo de frutas y verduras. Si después de esta charla no aprendemos que tenemos que comer frutas y verduras, bueno, me siento frustrada. En Argentina solamente el 6% de la población consume la cantidad indicada de entre frutas y verduras. Esta fue la última encuesta de factores de riesgo. Se mencionan habitualmente alimentos como cancerígenos o potenciales cancerígenos, ¿sí? Y tengo que decir que esta mención hace referencia a alimentos ultraprocesados. En general son los alimentos que vienen enlatados, envasados, que contienen en su producción aditivos, colorantes, conservantes y muchas otras sustancias a veces imposibles de identificar. Las carnes procesadas, eso tiene que ver con la cocción, ahora lo vamos a ver, se identificaron algunas sustancias que podrían ser cancerígenas, acrilamidas, aminas heterocíclicas, las palabras son medias difíciles, pero en sí se identificó que podrían ser potenciales cancerígenos. Las grasas trans, las grasas saturadas también se vincularon, los pesticidas y herbicidas, esto tiene más que ver con lo que es la agrocultura, ¿sí? La agricultura, ¿no? Lo que se usa para evitar que las pestes puedan evitar la producción, ¿sí? Combatir la producción. El arsénico, el arsénico inorgánico, que está fundamentalmente en el agua, el exceso de alcohol, el exceso de azúcar y el exceso de sal. El exceso de azúcar relacionado con la obesidad, ¿no? Relacionado con que vamos a aumentar de peso, no relacionado con que le pongamos azúcar a un té o usemos el azúcar. Hoy les mencioné algunas sustancias, ¿sí? Que podrían ser potenciales cancerígenos, y fíjense que acá, esta picadita que ahora está ahora como que ya nos da un poquito de hambre, es el ejemplo más típico, ¿sí? O sea, si hay algo que tiene mucha sal, y que tiene sustancias como nitritos y nitratos para poder conservarse, son los fiambres y los embutidos. Y después, la forma de cocción. Fíjense que acá, el tostadito que tiene la papa frita en este caso, o el tostadito o el crocante de la carne asada, genera algunas sustancias que podrían ser, que están identificadas como posibles carcinógenos. La acrilamida surge del exceso de cocción de los almidones y las aminas heterocíclicas o hidrocarburos del exceso de cocción de las proteínas. Pero hay mitos también, ¿sí? Hay mitos. Estos mitos, realmente a veces el exceso de información confunde mucho, y la gente hace preguntas, y en el consultorio nos dicen, y bueno, pero hay esta dieta para limpiar, para desintoxicar el cuerpo, la dieta cetogénica, la dieta alcalina, ¿pueden curar el cáncer? Acá les digo un no rotundo, ¿sí? Un no rotundo. No hay ninguna evidencia científica que haya dietas específicas que curen el cáncer. Producen cáncer el gluten, el uso de hormonas del horno microondas, los edulcorantes, los alimentos irradiados, los alimentos genéticamente modificados o productos de la soja. Son algunos, algunos, no podemos mencionar todos, tenemos poco tiempo además, pero la verdad es que no hay evidencia científica para esto, no hay evidencia científica contundente. Pero puede ser, por ejemplo, lo del gluten, ¿no? El gluten, no el gluten en sí va a causar cáncer, pero se puede confundir con que la enfermedad celíaca es un proceso que mantiene durante mucho tiempo inflamado la mucosa del intestino,
Y entonces esto sí, podría tener un riesgo para cáncer. Pacientes con enfermedad celíaca, maltratados o no diagnosticados, con mucho tiempo de inflamación intestinal, podría tener riesgo de cáncer de intestino. Voy a hablar un poco de cáncer en general y después vamos a ir más en particular a algunos de cáncer de mama. Lo que sí es seguro, ¿sí? Está probado que en las mujeres posmenopáusicas la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama. Así que ya vamos identificando algunos factores de riesgo para ver qué podemos hacer. El índice de masa corporal mayor a 30 incrementa el riesgo de cáncer de mama en un 50%. 50%, es muy alto. Evitar entonces el sobrepeso y la obesidad, ¿tiene efectos preventivos sobre el cáncer? Sí, tiene efectos preventivos sobre el cáncer, sobre algunos cánceres, ¿sí? El cáncer de colon y recto, el cáncer de mama, en la mujer posmenopáusica, el de endometrio, el de riñón, el de esófago y el de páncreas. Estos son algunos de los cánceres que tienen relación. Y si la obesidad y el sobrepeso es tan importante como factor de riesgo para el cáncer de mama y para otros cánceres, ¿cómo estamos en Argentina? Mal, estamos mal, pero está mal así en todo el mundo. Esto también es pandémico, como el coronavirus, ¿sí? Fíjense que en los últimos 5 años aumenta 20% el sobrepeso y la obesidad en Argentina. Las cifras de las últimas encuestas dicen que hay un 25,4% de argentinos con obesidad, 36,2% con sobrepeso. Y también, esto lo vamos a dejar después a Santiago, influye muchísimo como factor de riesgo el sedentarismo, que llega a ser hasta un 65%. ¿Qué pasa si sumamos? Esto es una pregunta que hacen frecuentemente y entonces la sumé. ¿Qué pasa si además de ya una paciente, de hacer un diagnóstico de una paciente de cáncer de mama, encontramos que esta paciente tiene otro factor de riesgo, tiene un factor de riesgo más, que es la obesidad y el sobrepeso? Bueno, acá se complica un poco más la cosa. Para los tratamientos se usa la quimioterapia, se usan inhibidores hormonales, el más conocido es el tamoxifeno, y sí producen sobrepeso y obesidad en casi un 50% de las pacientes. ¿De qué manera? Bueno, puede ser por edemas, por fatiga, las pacientes se encuentran asténicas y baja la actividad física. Puede ser que a veces las náuseas, en vez de mejorar disminuyendo el apetito, disminuyendo las ganas de comer, al revés, sea comiendo más, desencadenando apetito voraz, disminuyendo el metabolismo, o cuando se provocan con estos inhibidores hormonales la menopausia, que como todos sabemos, cuando viene la menopausia, viene el bajo gasto metabólico y el mayor riesgo de aumentar. También puede ser que usen corticoides en altas dosis y a largo plazo, para algunos síntomas provocados por la enfermedad, y entonces pueden también aumentar la paciente el peso. Pero bueno, hay sustancias que se mencionan como potenciales cancerígenos, y bueno, pero hay sustancias entonces que pueden llegar, o hay alimentos que pueden llegar a reducir el riesgo, ¿sí? ¿Hay evidencia científica de esto? Bueno, se mencionan como posibles efectos protectores algunas conductas, algunas dietas, entre comillas, y algunos alimentos. El pescado, por ejemplo, el que tiene mayor contenido de omega 3, porque se lo estudió como que es un ácido graso antiinflamatorio, se vincula con esto. Por ejemplo, la caballa, el salmón o el arenque son los que más tienen. Antioxidantes, como la vitamina A, la C y la E, frutas, verduras, dietas vegetarianas se han relacionado, fibra alimentaria, un consumo mayor a 25 gramos por día, después vamos a ver cómo llegamos. Fitoquímicos, que no son nutrientes, son sustancias que le dan las características organolépticas, olor, sabor, color a las frutas y las verduras, y entonces cada color de fruta y verdura va a tener un fitoquímico diferente. Esto también se relacionó con disminuir los efectos y ser protectores. Las dietas antiinflamatorias se refieren más que nada a las dietas ricas en frutas y verduras. Los alimentos orgánicos se relacionó porque están menos expuestos a los agroquímicos, la palabra que no me salía. Y los lácteos descremados, esto va a crear una controversia tremenda, seguramente va a haber muchas preguntas, pero los lácteos descremados
producto de animales criados a pastoreo, ¿sí? De animales criados a pasto, ¿no? No de animales criados a comida balanceada. El 9% de la población argentina es vegetariana. Esta es una encuesta que se hizo el año pasado, 4 millones de personas. Y las dietas vegetarianas y veganas se asociaron con menor prevalencia de sobrepeso y obesidad y con menor riesgo del metabolismo, ¿sí? Sobre todo disminución de la tensión arterial. Ahora, no se vinculó directamente con disminución del cáncer, pero sí hay menos prevalencia de sobrepeso y obesidad, bueno, podríamos dejarlo como una inquietud, ¿no? Podría ser que ayude. ¿Qué patrón de alimentación o qué dieta se relacionó más con disminuir la incidencia de cáncer o de enfermedades no transmisibles que hoy le mencionaba? Bueno, la dieta mediterránea, que muchos las conocemos, la hemos escuchado hablar, y cuando miramos esta imagen nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que volvemos a lo mismo. ¿Qué es el consejo? Esta dieta tiene mucha fruta, verdura, tiene pescado, tiene carne roja muy poquita, una vez por semana, aceite de oliva, lácteos, ¿sí?, frutos secos y cereales y legumbres, pero no refinados, sino integrales mayoritariamente. ¿Cuál sería una dieta ideal? ¿Cómo sería una dieta ideal? Parece inalcanzable, debería ser eficaz, debería ser segura, completa, variada y balanceada, ¿sí?, adecuada a cada organismo, sostenible en el tiempo, placentera, compartida, que no tengamos todos en la casa distintas dietas, y sustentable para el planeta. Esta sustentabilidad la da la agricultura. Unos consejos para ver si podemos ir tomando esa iniciativa de si tenemos un factor de riesgo como puede ser el exceso de peso, empezar a tomar alguna iniciativa o una decisión para encaminar el tratamiento. En esta foto que yo les muestro acá, no se ve chiquitito por ahí en las calorías, pero eso no es importante. Lo que vemos es exceso de azúcar, grasa, harina, ¿sí?, y estas sustancias por ahí que mencionamos hoy. Pero si esto lo reemplazamos por frutas y verduras, vamos a poder lograr grandes volúmenes, fíjense la diferencia de volumen que hay en una y otra situación, y las calorías son las mismas, aunque les parezca mentira, ¿sí? Podemos obtener pocas calorías con mucha ventaja en la prevención. Busquemos siempre un equilibrio, el equilibrio entre el gusto y la calidad. Y una buena noticia, si esa carne que nos gusta por ahí un poquito más tostadita, la acompañamos de verduras y de frutas en los postres, podemos disminuir esa toxicidad que tiene esa sustancia, porque los antioxidantes inhiben la acción de estas sustancias que mencionaba hoy más temprano. Entonces, como para ir terminando y haciendo un resumen, ¿cuáles serían las recomendaciones para mantener un peso saludable? Porque dijimos que como que era lo más impactante, ¿no? Como que eso es lo que tenemos que tomar como prevención. Bueno, no voy a decir cosas que por ahí la mayoría no sepan, pero vamos a recordarlas. Realizar las 4 comidas del día, no hay que tener hambre. Desayunar, beber 2 litros de agua por día, o beber litro, aumentar el consumo de agua, reducir el tamaño de la porción, consumir 5 porciones de frutas y verduras por día, esa es la indicación dietaria de frutas y verduras, reducir el consumo de azúcar, de sal, de grasas de origen animal, elegir productos de granos enteros en lugar de granos refinados, no picotear entre las comidas, limitar el consumo de alcohol, 1 copa por día en la mujer y 2 copas por día en el hombre, nos ganaron ahí, y realizar actividad física diariamente, así como también reducir el consumo de carnes rojas y procesadas. Es un poquito un resumen de todo lo que vengo explicando hasta ahora, y darle importancia, empezar a registrar, ¿sí? Empezamos a hablar de una alimentación consciente o intuitiva, en referencia a reconocer nuestras señales del cuerpo. ¿Cuándo tengo hambre? ¿Cuándo tengo hambre realmente? Que me duele la panza, hace mucho que no como, ya me toca, ¿sí? Ya debería respetar esos espacios, que no se hagan tan prolongados. ¿Cuándo es apetito? Deseo de comer algo en particular, así puedo tratar de bajar la cantidad. ¿Cuándo estoy saciado? Y entonces paro, trato de comer despacio y trato de no comer de más. Y
buscar un equilibrio entre la moderación y el comer placentero, el comer rico. Esto lo pongo solamente como conclusión y sobre todo de resumiendo de los factores de riesgo de cáncer de mama, pero para que vean la bibliografía, que está todo documentado, esto es importante, y es solamente volver a decir que está relacionado con el aumento de peso, la baja actividad física, el alcohol, ¿sí? y la falta de consumo de frutas y verduras. Para finalizar, cómo prevenimos el cáncer, ya lo dijo Ana temprano, la recomendación de la Sociedad Americana contra el Cáncer sobre elecciones personales nos dice que si bebemos alcohol, limitemos su consumo, que no fumemos, que logremos mantener un peso saludable durante toda la vida, que nos mantengamos activos físicamente y que consumamos una dieta saludable, con énfasis en alimentos de origen vegetal. Para el final les voy a dejar una frase que me gustó para estimularlas. Solo existe 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, para crecer, para hacer y principalmente para vivir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, excelente la presentación. Ahora vamos a pasar a la última disertación, que lo va a realizar Santiago Zángara. Invitamos a Santiago a presentar su disertación. Gracias. Santiago. Estamos con unos problemitas de conectividad. Bueno, mientras esperamos que Santiago se incorpore, vamos a contestar algunas preguntas que fueron llegando al chat y a las preguntas y respuestas, preguntas muy interesantes. Y la primera pregunta, Francisco, es si en las mujeres jóvenes se indica la ecografía mamaria para el control. Sí, la idea de la mujer joven primero sería ver, digamos, por qué se está controlando, si se está verdaderamente estudiando porque hay un síntoma o control. La mujer joven, asintomática, digamos, muy joven, 30 años, en principio no debería estar haciendo controles si es asintomática, salvo el grupo especial de pacientes que tienen antecedentes de primer grado, en general es la madre, con ese diagnóstico muy joven. Entonces sí hay que empezar, se recomienda 10 años antes que ese antecedente. Por eso la paciente joven en control no es tan común. Pero si es una paciente joven con un síntoma, sí, los dos estudios, y ahí es el grupo donde muchas veces la ecografía supera la mamografía. Pero lo que se busca no es una competencia entre los estudios, sino una suma de información entre los dos. Bien, perfecto. Otras preguntas que fueron llegando es, Cristina, que lo contestaste en cierta manera, pero bueno, el tema de las dietas alcalinas, antiinflamatorias, ¿qué considerás de utilidad, digamos, hoy? Ahí está. Bueno, contesta Cristina y después vamos con Santiago, que ahí lo veo que está ya en... Hola, ¿me escuchan? Sí. En realidad yo cuando mencioné este tipo de dietas dije que no tenían aval científico alguno, ¿sí? Yo creo que hay una confusión con el tema de la dieta cetogénica, fundamentalmente, porque la verdad es verdad que la célula, o sea, lo que se dice con las dietas estas es que el azúcar o el hidrato de carbono alimenta a la célula cancerígena, entonces no le demos hidrato de carbono para que disminuya
el tumor, ¿sí? Para que no siga creciendo el tumor. Eso realmente es algo totalmente improbable, no tiene ningún aval científico, ¿sí? Es verdad que la célula tumoral tiene más necesidad de energía, pero si no le doy hidratos de carbono, la va a tomar de cualquier otro lugar la energía para proliferar. Entonces, esto no tiene ningún tipo de aval científico, ¿sí? Tampoco las dietas alcalinas. Las dietas alcalinas, una dieta alcalina, ¿saben qué es? En general, si quieren reducir la acidez de los alimentos, aumentar el consumo de frutas y verduras. Aumentemos el consumo de frutas y verduras, bajemos la cantidad de carnes rojas, no comamos productos industrializados y vamos a tener una dieta alcalina, pero la sangre no se alcaliniza. Bien, excelente. Bueno, recuperamos a Santiago. Santiago, estás invitado a iniciar y a compartir tu presentación. Gracias. Bien, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Se ve ahí la presentación? Sí. Falta. Perfecto. Bueno, perdón que por ahí iba y venía, resulta que estoy en mi lugar de trabajo, en mi gimnasio, así que bueno, iba y venía. Así que acá estoy, soy Santiago Zangara, soy profe de educación física y licenciado en educación física y estoy haciendo una maestría en desarrollo, formación deportivo, trabajo en rehabilitación para el ejercicio en el CEMDE y tengo un gimnasio mío en el que estoy ahora, si pudiera se los mostraría. Y bueno, me invitaron muy cordialmente a dar una charla sobre actividad física y cáncer de mama en relación a la prevención, ¿sí? De cómo la actividad física puede ayudarnos a la prevención y también en el post-operatorio del cáncer de mama. Esta charla la di hace unos años en Bransen, en la Asociación Médica de Bransen, y muy cordialmente me invitaron a darla hoy, así que vamos a arrancar. Voy a tratar de abreviarlo un poquito para no hacerla muy larga e ir directamente a lo puntual y empezar con esto, que esta es la clave de la cuestión, ¿sí? No solamente en relación al cáncer de mama, sino en relación a cualquier tipo de enfermedad no transmisible, que puede ser cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, respiratoria o todo lo que tenga que ver con el síndrome metabólico, ¿sí? Si el cuerpo no se mueve, se enferma. Eso es así, sencillamente es así. El cuerpo humano fue diseñado, como dice ahí, para moverse. Fuimos fabricados para movernos. Si nos quedamos quietos, nos enfermamos, de lo que sea, no importa. Problemas posturales, dolores musculares, dolores articulares, enfermedades que tienen que ver con todo lo cardíaco y síndromes metabólicos, etc. Obviamente el sedentarismo nos lleva a la obesidad, a un montón de problemas, simplemente por no movernos. Nada más que por eso. Entonces, si nos movemos, somos más sanos. Entonces yo lo que hago siempre es invitar a todo el mundo a moverse, siempre recomendando que traten de hacerlo con un profesional de la actividad física, como es mi caso. Por ahí los datos están un poco quedados en el tiempo, pero bueno, si nosotros lo proyectamos hacia adelante, todo esto es mayor, ¿no? Entre el 2018 y el 2012 el número de casos nuevos de cáncer de mama aumentó en un 20% y en 2012 se registraron un total de 1.7 millones de casos nuevos y esa cantidad de muertes. ¿A qué voy con esto? Que es un problema, ¿no? Es un problema. Básicamente, si los números aumentan, eso implica que para todos los agentes de la salud es un problema. Es un problema que hay que tratar, ¿no? Que hay que afrontar desde el área el área en que esté cualquiera de nosotros, ¿sí? Desde los chicos médicos y la Nutri, o yo como agente de salud desde la actividad física, ¿eh? Es algo que tenemos que tratar, ¿sí? Así como puede ser el sedentarismo que aumenta todos los años, ni hablar ahora con la pandemia, todo eso son problemas que nosotros como agentes de salud tenemos que tratar y afrontar, ¿no? Y atacar, ¿sí? Por eso esto lo di hace 2 años, por eso el año que está ahí, pero si nosotros esto lo proyectamos adelante, son todos números que aumentan, ¿eh? Se estima que para el 2018, esto lo di en el 2018, íbamos a tener en el 2018 esa cantidad de casos nuevos, ¿sí? Y eso iba a aumentar en el tiempo, ¿sí? El cáncer de mama...
es el cáncer de mayor incidencia en mujeres, con una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres, o sea que aumenta. Todo el tiempo el número va aumentando, por eso esto lo presento como para determinar que es un problema que tenemos que tratar y afrontar, ¿no? Desde el área que podamos, ¿sí? Más del 50% de las pacientes con cáncer de mama en tratamiento y también en sobrevivientes, o sea que se operaron y pudieron salir adelante con la enfermedad, tienen sobrepeso u obesidad. No solamente después, sino ya eran sedentarias antes, ¿no? O sea, en general ya venían de un sedentarismo y de una falta de actividad física, ¿no? Entonces, obviamente, una vez una vez que hayan sobrepasado la enfermedad, siguen siendo sedentarias y el sedentarismo pudo haber, digamos, influido en algún caso en la enfermedad, o después, con la actividad física, la calidad de vida es mucho mejor. De hecho, acá en La Plata, seguramente ahora no lo estén haciendo, pero en ese momento yo me acuerdo haber hablado con un grupo de mujeres de La Plata, operadas, ¿sí? Después de la enfermedad, y se juntaban a remar, ¿no? Por ahí por Ensenada, por toda esa zona, se juntaban a remar, ¿sí? O sea, habían generado un grupo, ¿no? Como puede ser un grupo de running, pero en este caso se juntaban a hacer remo. O sea que entendían que la actividad física les hacía bien. Aparte de todo lo que es recreativo y lo que implica tener un grupo en donde uno se genera una pertenencia y eso le mejora la calidad de vida, no solamente desde lo físico, sino también desde lo social. Pero eran todas chicas, todas mujeres recuperadas de cáncer de mama. En general el sedentarismo lleva a la obesidad, ¿sí? Ahí, como decíamos ahí, y a todo lo que se relaciona con el síndrome metabólico, ¿no? De alteraciones metabólicas, de resistencia a la insulina, elevación de estrógenos y elevación de andrógenos, que todo está relacionado con el cáncer de mama, ¿sí? No quiero aburrir mucho con números, pero obviamente el sedentarismo y la falta de actividad física aumenta el tejido adiposo, que eso predispone a toda la producción de andrógenos ¿cómo se llama? De estrógenos y andrógenos. Entonces, si nosotros disminuimos el tejido adiposo, tenemos un factor menos de riesgo para el cáncer de mama, ¿sí? Eso lo da la actividad física. Acá presento algunos estudios, yo no quiero aburrir a la gente que por ahí no le interesan los datos científicos, pero sí lo quería mostrar porque a mí siempre me gusta decir que yo no hablo del aire, ¿sí? Sino que son datos, estudios científicos que comprueban y determinan, ¿sí? Que la actividad física antes, o sea, digamos, es beneficiosa como preventivo, o sea, como factor de prevención para la enfermedad, y luego de recuperarse de la enfermedad, que puede ser un postoperatorio, etc. ¿Sí? En los dos momentos nos sirve la actividad física, ¿sí? Como preventivo o para mejorar la calidad de vida de las personas o las mujeres que luego de operarse del cáncer de mama, ¿no? de recuperarse de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en los dos momentos es importante. Y no solamente, obviamente, para esta enfermedad, sino para muchas otras. Como decía hoy, si el cuerpo no se mueve, se enferma. Esa es la clave y es lo que quiero que se lleven un poquito de esto. Si no me muevo, me enfermo. ¿De qué? De algo. No sé, de algo. Problemas posturales, desde problemas posturales hasta problemas cardíacos. De lo que sea, ¿sí? Eso es un poquito el mensaje que quiero dejar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar esto, porque la gran pregunta es si a mí me sirve la actividad física como preventivo y me sirve la actividad física como un post operatorio o una vez, después de haberme recuperado de la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué tipo de actividad física yo puedo hacer, digamos? Y acá es un poco donde rompo un poquito las ideas que en general tiene la gente de la actividad física. Una de las actividades físicas más importantes para el ser humano es el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Trabajar en un gimnasio, mejorar la fuerza muscular, porque además eso también trae aparejado un montón de beneficios desde lo metabólico también.
Porque una vez por ahí relaciona una actividad física que puede hacer una persona sedentaria cuando arranca es salir a caminar al parque. ¿Y eso me sirve de algo? Y yo te diría que de mucho, no. Lo mejor que se puede hacer es empezar en un gimnasio con profesionales preparados, profesionales de la actividad física, en lo posible que sean profesores recibidos, que tengan idea de lo que están haciendo, ¿sí? Que sepan de entrenamiento, que sepan de actividad física, ¿sí? Y no hay que tenerle miedo a la palabra entrenamiento. La gente, para hacer actividad física, se tiene que entrenar. Entrenar implica hacer algo hoy y mejorar y poder hacerlo mejor cada vez que voy avanzando en el entrenamiento, ¿sí? Me adapto y soy mejor que antes. Hay muchas recomendaciones de actividad física. Lo que pasa es que también lo que ha ido pasando es que la OMS, que en general recomienda 30 minutos por día de actividad física, que de hecho hasta te dicen, bueno, dividí esos 30 minutos en 5 minutos en el día, o sea que cada vez tiramos a menos, cada vez el umbral se va bajando, cada vez la exigencia que nos dan los agentes de salud va cada vez más para abajo. ¿Por qué? Porque la gente cada vez quiere hacer menos. Entonces, si la gente cada vez quiere hacer menos, entonces nosotros recomendamos hacer menos porque la gente no quiere hacer nada, entonces estamos apoyando el no hacer nada. Entonces nosotros tenemos que mantener siempre, che, bueno, camino 30 minutos por día. Sí, está bien, bueno, joya, buenísimo, sumalo. Ahora, anda a un gimnasio, empezá con un profesional que te guíe en una actividad física programada y de calidad. Porque salir a caminar 30 minutos por día no te va a salvar, no te va a salvar la vida. Sí te va a ayudar. Porque de hecho hasta ya hay estudios donde dicen, bueno, si te levantás X cantidad de veces de una silla y te levantás X cantidad de veces menos, es mejor levantarse X cantidad de veces más. Claro, obvio, eso te va a prevenir de un montón de cosas, pero para realmente tener una actividad física de calidad hay que ir con un profesional de la actividad física a un lugar donde se entrene de verdad, ¿sí? Les mostraría mi gimnasio, pero bueno, tengo una persona ahí entrenando. Acá hay recomendaciones. Yo lo que les recomiendo es que vayan con un profesional de la actividad física y empiecen a entrenar. Entiendo que estamos en un momento muy especial, donde es difícil hacerlo, pero traten de empezar de alguna manera, ¿sí? Y como mensaje, la actividad física disminuye el tejido adiposo, lo que eso trae aparejado como factor principal en la prevención del cáncer de mama, ¿sí? Recién hablaba la Nutri, una buena alimentación, eso nos va a ayudar. Pero yo quiero que se lleven como mensaje principal lo siguiente: si no me muevo, me enfermo. ¿De qué? De algo, ¿sí? Dentro de ese algo entra el tema en el que estamos ahora. ¿Qué tipo de actividad física? Yo recomiendo siempre arrancar en un gimnasio, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza es el entrenamiento más importante para una persona. Por eso pongo estas fotos. Fíjense la señora que debe tener como 70 y pico de años y tiene una barra con peso agarradita de las manos. Miren esta nenita con una pesa ahí arriba. No le pasa absolutamente nada. Es lo más sano que se puede hacer. Y se puede. Entonces, se puede empezar desde muy chicos hasta muy grandes. Seguro esta señora empezó a hacer esto hace poco, ¿sí? No es que arrancó de toda la vida levantando una barra. Lo hace desde siempre. Perdón, lo hace desde hace poco. Y lo puede hacer. Entonces, en cualquier momento yo puedo arrancar una actividad física de calidad, ¿sí? Salir a correr es buenísimo. La actividad aeróbica es muy buena, pero la actividad física que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza va a tener muchísimos más beneficios, ¿sí? Muchísimos más beneficios. Desde lo postural hasta el descenso del tejido adiposo, ¿sí? Hasta la mejora de los mismos movimientos de la vida diaria, ¿sí? Entonces, como mensaje, digamos, más allá de lo que se puede enfocar en el cáncer de mama, en cualquier tipo de enfermedad, si no me muevo, el cuerpo se enferma, porque fuimos fabricados y diseñados para movernos. Si no me muevo, me enfermo. Actividad física de calidad dirigida por un profesional de la actividad física, ¿sí? No por cualquiera que ande por ahí por YouTube o Instagram dando vueltas, ¿eh? Ahí tiré un palito de paso. Y siempre
bueno, con un profesional de calidad en un lugar donde se trabaje bien, ¿sí? Cualquier cosa me consultan. Tiraba un chivo también. No. Bueno, y con esto más o menos quería cerrar. No quería meterme en cosas muy puntuales de números y estadísticas, y etcétera, sino dejar un mensaje claro de que haciendo actividad física prevenimos el cáncer de mama y un montón de otras enfermedades, ¿sí? Prevenimos, bajamos la chance, disminuimos la chance, la posibilidad de, ¿sí? Que también sirve una vez, hay muchos estudios de actividad física en el posoperatorio que también ayuda mucho, ¿sí? A no recaer, ¿sí? Y a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y que se puede empezar en cualquier momento, desde la edad que tiene esta nenita, levantando esa pesa, la edad que tiene esta señora, levantando también una pesa, o lo que está muy de moda hoy, que es el running, que también es muy bueno, pero el gimnasio es mejor. Así que bueno, hasta acá quería ser breve y conciso y directo con el mensaje, ¿sí? Así que muchas gracias por escuchar y espero les haya servido de algo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Excelente. Los invito a desbloquear sus cámaras al resto de los panelistas para empezar la ronda de preguntas que nos fueron llegando. Si querés dejar de compartir, Santiago, así... Sí, perdón. Dejamos de base a los disertantes. No puedo poner el video, sacar el video. A mí no me permite desbloquear la cámara, pero se escucha muy bien igual, ¿eh? A mí tampoco. Bueno, no me ven, no importa. Sí, un segundo. Poder entrar yo al Zoom. Ahora sí. Bueno, algunas de las preguntas que nos fueron llegando es, por ejemplo, ¿cuándo tenemos que consultar a un especialista en asesoramiento genético, Ana? Bueno, en realidad cualquier paciente o cualquier persona puede hacer una consulta de asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque es indagar sobre los antecedentes heredofamiliares, justamente dirigido a la patología oncológica. No involucra o no quiere decir que la realización de la consulta termine efectuándose un estudio genético. Eso tiene indicaciones muy puntuales y precisas, según las distintas guías. Pero bueno, una consulta de asesoramiento genético puede acceder cualquier paciente o cualquier familiar que haya tenido antecedentes oncológicos en la familia. Perfecto. Varias preguntas que fueron llegando es si la falta de hábitos saludables, alimenticios o actividad física, pueden hacer que el cáncer se desarrolle a edades más tempranas. ¿Esto es así, Francisco? ¿Qué opinas vos? Perdón, ¿la podés repetir, Sergio? No escuché bien, se cortó. No, dice si la falta de hábitos saludables puede hacer que el cáncer se desarrolle a edades más tempranas. Son cosas, digamos, un poco incomprobables. La paciente que tiene un cáncer muchas veces tuvo hábitos sanos y la paciente que tiene hábitos malos no necesariamente lo va a tener. Entonces, esa relación tan lineal así de sí o no, blanco o negro, es difícil de establecer. En definitiva, el razonamiento sería otro. Si tengo hábitos sanos, tengo menos posibilidad, como ya dijeron en todas las charlas, no solo del cáncer de mama, de otras patologías oncológicas y de otras patologías no oncológicas, ¿no? Así que yo lo vería por ese lado, los hábitos sanos, digamos, ayudan en todo sentido, ¿no? Claro, una de las cosas que yo quiero remarcar es el tema que el cáncer es una enfermedad genética y donde interaccionan factores ambientales. Como nosotros sobre lo genético no podemos intervenir, el objetivo es trabajar sobre todos los, como dijo bien Ana, factores de riesgo modificables, porque eso nos va a permitir reducir la incidencia de cáncer de mama. Lamentablemente va a seguir habiendo cáncer de mama y vamos a tener que seguir avanzando en los procedimientos terapéuticos para aumentar la tasa de curación. Pero bueno, esto no va a poder excluir que sigan habiendo mujeres que desarrollen enfermedad, pero podemos bajar la posibilidad que exista.
Después, otra pregunta es, que me pareció interesante, que una mujer un poco dice que ella, pese a los controles, no pudo disminuir la posibilidad de que le aparezca cáncer, ¿no? O de ser detectada más precozmente. ¿Esto es así? ¿A veces los estudios no pueden detectar la enfermedad? Los estudios, no hay, en medicina en general, no hay ningún estudio que tenga una certeza del 100%, ¿no? No solo en lo mamario. Justamente en lo mamario, porque el primer estudio que se creó es la mamografía, y la mamografía sigue vigente. Los mamógrafos de hace 40 años a los de hoy evolucionaron mucho, pero nunca vieron el 100% de los casos de cáncer mama, por eso después se sumó la ecografía. Los ecógrafos también evolucionaron mucho, cada vez son menos los que no se diagnostican. Más recientemente en el tiempo se incorporó, no para todos los casos, pero para casos selectivos, la resonancia magnética. Hoy se está empezando a hablar de otros estudios, a hablar o hacer ya en nuestro ámbito, ¿no? Cuando se habla de tomosíntesis, que en definitiva es mamografía también, pero una mamografía más moderna. En un futuro próximo se va a disponer de la mamografía con contraste. Y no es que se crean estudios por un afán de tener más estudios, sino porque se trata de evolucionar para llegar a ese teórico 100% de que se vean todos los cánceres y en forma precoz y bien chiquito. Pero sigue habiendo casos que los estudios tienen sus limitaciones. Por eso es una suma de estudios, el autoexamen, se busca achicar ese margen, esa brecha de error. Pero sí, hay casos que, como decíamos, o algunos de los que yo mostré, esa piel roja y piel de naranja, o esa cascarita en el pezón, no hace falta ningún estudio en ese caso. Los estudios pueden ser normales y es algo visible. Por eso también el examen físico de mastólogo en la consulta son una parte importante que no hay que olvidarse, ¿no? Continúo con preguntas, capaz muchas van a ser hacia vos, Francisco, por el tema de mastología. Dice, ¿los tumores benignos de mama se pueden malignizar? No. Los nódulos en la mama habitualmente, digamos, si nacen como benignos, siguen siendo benignos, y los malignos son desde un origen, desde un inicio así. A veces lo que puede pasar, y vuelvo a lo de recién de los estudios, es que un estudio diga, este nódulo parece benigno, lo vamos a controlar, pero no es que lo era o que no es una certeza. Podía no ser benigno, tener apariencia de benigno, pero en realidad era maligno. Y hay un grupo chico de nódulos o de patologías que se llaman premalignas, por eso cuando se diagnostican igual se operan, porque son benignos, en realidad en ese momento son benignos, pero ya tienen un grado de inicio de transformación en las células que va a desembocar en un nódulo maligno. Pero el benigno, que es muy frecuente, va a seguir siendo benigno a lo largo de los años. Perfecto. Cristina, acá preguntan, ¿qué hay acerca de la levadura de cerveza? ¿Vos tenés alguna información sobre su rol en el cáncer de mama? No, como dije en la charla, no podemos hablar con certeza, ¿sí? Y los otros disertantes también, ¿no? No podemos hablar con certeza de ningún nutriente en específico, ¿eh? Sí te puedo decir que la levadura de cerveza tiene muchas vitaminas, muchos minerales, vitamina B12, ácido fólico, bueno, son todos nutrientes que ayudan al organismo y que pueden mejorar la inmunidad, pueden mejorar por ahí, ayudar en una anemia, tienen antioxidantes, pero no se puede decir que porque utilizar un determinado alimento voy a realmente prevenir o curar una enfermedad, ¿sí? Si esa era la pregunta. ¿Sí? Si es un buen nutriente, ¿sí? Si tiene buenos nutrientes. Perfecto, perfecto. Otra pregunta es, dice, ¿hasta cuándo soy paciente oncológica? Desde que me operaron el tumor, hasta que terminó la radioterapia, o hasta que dejé de tomar tamoxifeno. ¿Hasta cuándo uno tiene que considerarse un paciente oncológico? Y la realidad que esta la pregunta la contesto yo. Un paciente que se opera de cáncer de mama tiene un riesgo.
ese riesgo está determinado por variables, como explicó la doctora Carlini, tamaño tumoral, componente ganglionar, perfil molecular del tumor. El cáncer de mama, determinados tumores, tipos tumorales, tienen riesgos de recidiva altos, otros tienen moderados y algunos tienen muy bajos. Yo siempre, como la tasa de curación es alta en cáncer de mama, lamentablemente no todas las mujeres, pero buena parte se cura, ¿no? En Estados Unidos el 89% de las mujeres global está curada de su cáncer. Nosotros tenemos que apoyar el concepto que la mujer tiene que vivir pensando que la enfermedad no va a recidir, pero sí mantener todas las normas de tratamiento y de controles. Entonces, uno tiene que generar una visión hacia, positiva, digamos, hacia su enfermedad. Pero uno tiene que controlarse periódicamente y por varios años. ¿Por qué es así? Porque algunos tumores de mama, especialmente los que son hormonodependientes, tienen posibilidad de residuar muchos años después. Entonces nosotros no hablamos sobre un tiempo, sino más bien sobre un proceso, ¿no? Donde uno se opera, tiene un riesgo, ese riesgo lo reduce con tratamientos, a veces tienen que tomar durante muchos años tratamientos hormonales, y ese riesgo es mayor los 2 primeros años, empieza a bajarse los 5, y a veces persiste un mínimo riesgo por muchos años más. Pero ese riesgo es tan bajo que uno no puede vivir preocupada o asustada por eso, sino tener un enfoque positivo sobre la enfermedad. Así que es un poco la respuesta. Nosotros no podemos poner un punto de corte, tampoco nos gusta la palabra paciente oncológica, nosotros le decimos, bueno, vos tuviste un cáncer de mama y estás en un proceso de tratamiento adyuvante o de preventivo y de controles periódicos por este riesgo que se va reduciendo año tras año y que después queda, pero mínimo, durante muchos años más. Así que bueno, esa es un poquito la explicación. Estaba muteado. ¿Cuándo empezar para Santiago, ¿cuándo empezar la actividad física luego de la cirugía? También, ¿qué es lo que ves vos en tu experiencia y recomendás? Tenés que desmutearte, Santiago. Bien, ahí sigo las recomendaciones del médico. Cuando el médico dice se puede, ahí arranco, ¿sí? Nosotros como experiencia, yo tengo experiencia en el CEMDE, donde trabajo en rehabilitación. Durante mucho tiempo trabajé en realidad con un neumonólogo que atendíamos a personas que habían tenido cáncer o estaban con cáncer de pulmón. Y hacíamos actividad física normal con esas personas dentro de sus limitaciones. Pero bueno, durante el proceso de la enfermedad. En el caso de un postoperatorio, cuando el médico me dice a partir de ahora se puede, ahí es donde yo arranco y entreno. Digamos, la actividad física es adaptada a esa persona, como cualquier otro tipo de entrenamiento y cualquier otro tipo de persona, porque creo que leí por ahí una pregunta de si una persona que se había operado y tenía prótesis mamaria, ¿qué limitaciones tenía a la hora de la actividad física? Ninguna limitación, pero sí siempre adaptado a sus posibilidades, como cualquier otra persona que haga actividad física. Obviamente tenemos una intervención en un grupo muscular determinado, que eso nos va a dar al principio limitaciones dentro del movimiento, pero lo que siempre buscamos es mejorar esa calidad de movimiento y, digamos, un proceso de aumento de masa muscular, etc. ¿Sí? Justo porque había leído esa pregunta ahí. En relación a la otra pregunta, siempre sigo recomendaciones del médico, porque a mí me gusta que cada uno esté, digamos, esté dentro de su lugar. Digamos, el médico me dice a partir de ahora se puede, entonces yo a partir de ahí arranco. Yo no voy a pasar por arriba del médico, eso es lo que yo pienso. Y Francisco, ¿no? Francisco, ¿vos qué le decís entonces a Santiago? ¿Cuánto tiempo después de la cirugía? Estás muteado. No te escuchamos, Francisco, estás muteado.
la pregunta me pareció que arrancaba de una paciente que hablaba de una reconstrucción, pero en general, más allá del tipo de cirugía, uno cuando va uno durante el posoperatorio la va siguiendo y controlando a la paciente, hasta que hay un momento que uno ya le dice, bueno, listo, el posoperatorio finalizó, está todo bien, nos vemos dentro de 6 meses, es lo más frecuente, ¿no? O si falta algún tratamiento después de la radioterapia. En esa última por el momento, última charla con la paciente, generalmente desde el lado del médico hay que aclarar todas las dudas y desde el lado de la paciente también plantear todas sus preguntas. Una de esas, que tampoco es una pregunta que surge de golpe, durante el postoperatorio va desarrollándose el tema, cuándo puede volver, sobre todo la que ya lo está haciendo, que tiene bastante ganas de volver a hacer actividad física porque lo extraña, y uno no le dice, a partir de hoy volver a hacer cualquier cosa, pero uno le va diciendo, anda retomando, empezar a poco, justamente decirle de parte mía a tu profesor que ya estás en condiciones, y se empieza progresivamente, no es que se vuelve el primer día a hacer todo igual que antes, sino que hay un periodo de adaptación, como si fuera una lesión, ¿no? Una lesión deportiva, se empieza de a poco hasta que después se vuelve a la normalidad, porque la mayoría de las pacientes no quedan con una imposibilidad de hacer algún tipo de actividad física. Perfecto. Y Santiago, en este momento de pandemia, el tema del gimnasio y la actividad al aire libre, capaz está, ¿cómo lo están trabajando ustedes? Sí, digamos, es como muy delicada la cosa. Hay muchos profes que arrancaron a dar clases en parques, en lugares abiertos. Yo particularmente trabajo en un club de básquet y en un momento con alguno de los chicos empecé a ir a los parques, al parque de acá de San Martín que me queda cerca, a hacer actividad física. Lo que pasa es que en un momento hubo una gran discusión, un gran problema donde cualquier persona, de lo que sea menos profesional de la actividad física, como usted decía a mí, empezó a dar clases por Zoom, por Instagram, por YouTube, por donde sea, y la gente se enganchaba con gente que no tenía experiencia dentro de la actividad física, digamos. Entonces ahí es donde todos los profes empezamos a decir, che, bueno, bárbaro, joya, elijan a alguien que sea profesional de la actividad física y el deporte. A ver, la realidad es que si, digamos, dentro de un gimnasio, un lugar cerrado, dentro de un gimnasio con protocolos adecuados, siguiendo todos los protocolos de limpieza de los pies, limpieza de manos, toma de temperatura antes de arrancar la actividad, alcohol en gel, barbijo, etc. La actividad física es más segura dentro de un gimnasio que fuera en un parque. Eso es una opinión personal, cada uno después me criticará o no, pero eso es una apreciación personal. Lo que quiero igual dejar como mensaje para las personas que estén del otro lado, que hayan tenido, digamos, cáncer de mama y estén en un posoperatorio, que arranquen a hacer actividad física, que no lo dejen de hacer, que consulten con un profesional de la actividad física, porque digamos, los beneficios son muchos. Los beneficios son muchos. Si bien estamos en este momento de pandemia, hay muchos profesionales que están dando clases por Zoom, que son profesores de educación física, que se dedican al entrenamiento y a la rehabilitación por el ejercicio como yo, en otros centros, en el que sea, que lo hagan sin miedo, las que nunca han hecho, que arranquen a hacer. Y las que nunca hicieron, pero no tienen un postoperatorio, que también arranquen a hacerlo. Y las que no tienen nada, todos arranquen a hacer actividad física, porque los beneficios no son solamente para la prevención del cáncer de mama, sino para la calidad de vida en general. No podemos dejar de hacer actividad física. Y yo recomiendo, desde mi lado, obviamente estamos en este momento de cuarentena, etcétera, pero en el momento que todo esté más abierto, el entrenamiento en el gimnasio, entrenamiento de fuerza, con pesos, controlado, programado y planificado por un profesional, es muy beneficioso. Lo digo porque en general no se tiene un poquito de miedo a eso. Entonces, eso es digamos, el entrenamiento de fuerza es el entrenamiento más importante para una persona, ¿sí? Claro. Digamos, más allá del entrenamiento aeróbico, que en general se recomienda, por un montón de beneficios fisiológicos, etcétera. El entrenamiento más importante de una persona es el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque es lo que no hace nunca. Digamos, el sedentario,
¿Qué es lo que le falta? Fuerza en el cuerpo, porque no se para de la silla, no se levanta de la cama, no hace nada, digamos, el sedentario. Siendo un extremo, ¿no? Pero lo que más se pierde en el ser humano en ese sentido es la fuerza muscular, y eso es lo que te lleva a problemas posturales y te lleva a un montón de cosas. Eso como recomendación general, más allá del tema principal del cáncer de mama, ¿no? Perfecto, gracias, Santiago. Cristina, acá hay una pregunta que dice, si dejo harinas y azúcar, ¿con qué reemplazo para no debilitarme? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? No hay que dejar azúcar y harina. Esa es la respuesta que le puedo dar. No tenemos que dejar el azúcar y la harina, perdón. El mensaje es hacer una dieta equilibrada, ¿sí? Que no haya exceso de azúcar ni exceso de harinas blancas refinadas, que siempre van acompañadas de grasa también, ¿no? Porque cuando hablamos de eso, hablamos de, en nuestra cultura de alimentación argentina, de la pizza, la empanada, la tarta, la comida rápida, el sándwich, el pan, en todas las comidas, ¿sí? Entonces, el consejo es que consulten a un nutricionista, como decía Santiago, y que le doy toda la derecha. Tenemos que consultar a profesionales, tenemos que consultar a profesionales. Todo lo que se dice en internet no es verdad. Por eso nosotros lo que tratamos de hacer siempre en nuestras disertaciones, en nuestras charlas, es buscar información científica, ¿sí? Que avale lo que estamos diciendo, por lo menos hasta el momento, por ahí mañana cambia, pero por lo menos hasta el momento. Apoyo totalmente a Santiago en lo que dice, porque nos sentimos identificadas también las nutricionistas con el tema. Así que bueno, esa es mi respuesta, ¿sí? Espero haber respondido bien. Sí, gracias, Cristina. Bueno, por un tema de tiempo y de plataforma, tenemos que ir cerrando la actividad. Así que bueno, le paso a Ana Carlini para que haga el cierre de la jornada. Bueno, yo quería agradecer, principalmente contarles que estoy muy contenta por haber podido generarse este encuentro, este espacio de encuentro y el desarrollo de la jornada. Quiero además agradecerle a las distintas instituciones, a los equipos de trabajo, tanto a la Clínica Brest, al Hospital Italiano de La Plata, a Brienzu, agradecer a los disertantes que participaron en la jornada por la buena predisposición en organizar las distintas charlas, y también fundamentalmente agradecer a todos ustedes que participaron en la jornada. Sin duda yo creo que la prevención del cáncer de mama implica un compromiso tanto desde nosotros, desde el equipo de salud, como de la comunidad. Así que bueno, no hay más que agradecerles la participación de todos y bueno, gracias por estar en la jornada. Saludos, gracias. Saludos a todos y vamos cerrando.